Miet y Silverio permanecieron largo tiempo mudos, leían en sus inquietos pensamientos, y, a medida que se adentraban juntos en el temor y en lo desconocido del día siguiente, apretábanse uno contra otro más estrechamente. Escuchaban hasta sus corazones y comprendían la inutilidad y la crueldad de todo lamento proferido en voz alta. Sin embargo, la chiquilla no pudo contenerse más, se ahogaba y expresó en una frase la inquietud de ambos. ¿No es cierto que volverás?, balbuceó, colgándose del cuello de Silverio. Silverio, con la garganta oprimida y temiendo llorar como ella, no contestó y le dio en la mejilla un beso de hermano que no encuentra otro género de consuelo. Se separaron y cayeron de nuevo en su silencio. Al cabo de un instante Miet se estremeció. Ya no estaba apoyada en el hombro de Silverio y sentía helarse su cuerpo. La víspera no se hubiese estremecido de aquel modo en el desierto pasadizo sobre aquella losa sepulcral en la que desde hacía varias estaciones se cambiaban dichosos sus ternezas en medio de la paz de los viejos muertos. Tengo mucho frío, dijo ella, volviendo a cubrirse la cabeza con la capucha de su ropón. ¿Quieres que caminemos?, le preguntó el joven. No son todavía las 9 y podemos dar un paseo por la carretera. Miet pensaba que tal vez en mucho tiempo no volvería a disfrutar de otra entrevista, de una de aquellas pláticas nocturnas en espera de las cuales vivía los días enteros. Sí, caminemos, respondió vivamente. Vamos hasta el molino. Si quisieras, pasaría contigo toda la noche. Se levantaron y se ocultaron a la sombra de uno de los montones de maderos. Allí Miet abrió su ropón que estaba pespunteado, formando pequeños rombos y tenía un forro de algodón de color rojo de sangre, y después echó una punta del cálido y amplio manto sobre los hombros de Silverio, envolviéndolo así por completo y cubriéndole junto con ella, apretado contra ella, en el mismo abrigo. Pasáronse mutuamente un brazo en torno a la cintura, como para no formar más que un solo cuerpo, y cuando estuvieron confundidos así en un solo ser, cuando se encontraron sepultados entre los pliegues del ropón hasta el punto de perder toda forma humana, comenzaron a caminar a pasitos cortos, dirigiéndose hacia la carretera, atravesando sin temor los espacios descubiertos de la serrería, blanqueados por la luna. Miet había envuelto a Silverio y éste se había prestado a la operación de una manera completamente natural, como si el ropón les hubiese procurado el mismo servicio todas las noches. La carretera de Niza que pasa en medio del arrabal estaba bordeada en 1851 por dos hileras de olmos seculares, viejos gigantes, ruinas grandiosas y llenas todavía de pujanza, que el municipio atildado del pueblo ha reemplazado hace algunos años por raquíticos plátanos. Cuando Silverio y Miet estuvieron bajo los árboles, la sombra de cuyas ramas monstruosas proyectaba la luna a lo largo de la acera, encontraron por 2 o 3 veces unas masas negras que se movían silenciosamente, pegadas a las casas. Eran, como ellos, parejas de enamorados, encerrados herméticamente en un trozo de paño, paseando al amparo de la sombra su cariño discreto. Los enamorados de los pueblos del mediodía han adoptado esta clase de paseo, los muchachos y las muchachas del pueblo que van a casarse un día y que no tienen inconvenientes en besarse un poco antes, no saben dónde refugiarse para cambiar sus besos cómodamente sin exponerse demasiado a las habladurías. Dentro del pueblo, y aunque sus padres los dejan en entera libertad, si alquilasen una habitación y se encontrasen a solas serían al día siguiente el escándalo de la comarca. Por otra parte, no todas las noches tienen tiempo de procurarse la soledad del campo, entonces adoptan un término medio y exploran los arrabales, los solares, los bordes de las carreteras, todos los lugares en los que se encuentran pocos transeúntes y muchos rincones oscuros, y para mayor prudencia, como todos los vecinos del pueblo se conocen, procuran enmascararse sepultándose en uno de esos grandes ropones que cobijarían a una familia entera. Los padres toleran estas correrías en plenas tinieblas, de las cuales no parece inquietarse la moral rígida de la provincia. Se supone que los enamorados no se detienen jamás en los rincones, ni se sientan en las hondonadas, y esto basta para tranquilizar los pudores alarmados. No pueden las parejas hacer otra cosa que besarse mientras caminan. A veces una muchacha se descarría, quiere decir que la pareja se ha sentado. Nada más encantador, en verdad, que esos paseos sentimentales. La imaginación tierna y pródiga en invenciones del mediodía se revela por entero en ellos. Es una verdadera mascarada fértil en pequeñas dichas y al alcance de los miserables. La enamorada, con solo abrir su manto, tiene dispuesto un asilo para su enamorado.
lo esconde sobre su corazón en la tibieza de sus ropas, del mismo modo que las burguesitas esconden a sus galanes bajo las camas o en los armarios. El fruto prohibido adquiere así un sabor particularmente dulce. Se come al aire libre, en medio de los indiferentes, a lo largo de los caminos, y lo exquisito, lo que presta una voluptuosidad penetrante a los besos cambiados, ha de ser la seguridad de poder besarse impunemente delante de la gente, de permanecer noches enteras en público abrazados sin correr el riesgo de que los conozcan y los señalen con el dedo. Una pareja no es más que una masa oscura parecida a otra pareja. Para el paseante retrasado que ve vagamente moverse aquellos bultos, es el amor que pasa, nada más, el amor sin nombre, el amor que se adivina y que se ignora. Los enamorados saben que están bien escondidos, hablan en voz baja, están en su casa, por lo general no dicen nada y caminan durante horas enteras a la aventura, dichosos de sentirse estrechamente unidos dentro del mismo pedazo de paño. Todo esto es muy sensual y muy virginal a la vez. El gran culpable es el clima, es, él es quien al principio hubo sin duda de invitar a los enamorados a convertir los rincones de los arrabales en retiros. Durante las hermosas noches de estío no se puede dar una vuelta por Plazán sin descubrir en la sombra de cada pared una pareja encapuchonada, y ciertos lugares, el solar de San Mit, por ejemplo, están poblados de esos dominós sombríos que se rozan lentamente, sin ruido, en la tibieza de la noche serena, diríase, invitados de un baile misterioso, ofrecido por las estrellas a los amores de los pobres, cuando hace demasiado calor y las muchachas no llevan sus ropones, se contentan con echarse sobre la cabeza la falda exterior. En invierno, los más enamorados se burlan de las heladas, mientras bajan por la carretera de Niza. A Silverio y a Miet no se les ocurría quejarse de la fría noche de diciembre. Los jóvenes atravesaron el arrabal dormido, sin cambiar una palabra, encontraban de nuevo, con mucha alegría, el tibio encanto de su abrazo, sus corazones estaban tristes, y en la felicidad que experimentaban al apretarse el uno contra el otro, había la emoción dolorosa de un adiós, pareciéndoles que jamás agotarían la dulzura y la amargura de aquel silencio que mecía lentamente su marcha. Pronto las casas fueron siendo más raras, y llegaron al extremo del arrabal. Allí se abre la puerta del Jesmefren, dos sólidos pilares unidos por una verja que permite ver entre sus barrotes una larga avenida de moreras. Silverio y Miet, al pasar, dirigieron instintivamente una mirada a la finca. A partir del Jesmefren, la carretera baja en suave pendiente hasta el fondo de un valle que sirve de lecho a un riachuelo, el Bjorn, cuyo arroyo en estío y torrente en invierno. Las dos hileras de olmos continuaban en aquella época y convertían la carretera en una magnífica avenida, cortando la ladera plantada de trigo y de entecas vides con una ancha cinta de árboles gigantescos. Aquella noche decembrina, a la luz de la luna clara y fría, los campos recién labrados se extendían a ambos lados del camino, semejantes a grandes capas de guata grisácea que amortiguasen todos los ruidos del espacio. A lo lejos, la voz sorda del Bjorn era lo único que interrumpía la inmensa paz del campo. Los jóvenes comenzaron a descender la pendiente de la avenida. El pensamiento de Miet tornó al Jesmefren que acababan de dejar tras ellos. Me ha costado mucho trabajo escaparme esta noche, dijo. Mi tío no acababa de mandarme a dormir, se había encerrado en la bodega y me parece que estaba enterrando su dinero, pues se lo veía muy asustado esta mañana por los sucesos que se anuncian. Silverio le estrechó con ternura. Vamos, respondió, sé valiente, ya vendrá el tiempo en que podamos vernos libremente todo el día, no hay que ponerse tristes. Ah, exclamó la muchacha moviendo la cabeza, tú tienes esperanzas, pero yo hay días en que estoy muy triste. No son los trabajos duros los que me desconsuelan, por el contrario, con frecuencia me siento contenta de la dureza de mi tío y de los trabajos que me impone. Ha tenido razón en hacer de mí una campesina. Tal vez me hubiese perdido, porque hay momentos, Silverio, en que me creo maldita. Entonces quisiera estar muerta. Pienso en lo que tú sabes. Al pronunciar estas últimas palabras, la voz de la niña se quebró en un sollozo. Silverio la interrumpió con un acento casi rudo. Calla, dijo, me prometiste no pensar en eso, no es culpa tuya. Y después añadió en tono más dulce, nosotros nos queremos, ¿no es cierto? Cuando estemos casados no volverás a pasar esos malos ratos. Ya lo sé, murmuró Miet, tú eres bueno y me tiendes la mano, pero ¿qué quieres?
A veces siento temores y me sublevo, creo que me han hecho un daño y entonces siento deseos de ser mala. Te estoy abriendo mi corazón. Cada vez que me arrojan al rostro el nombre de mi padre, siento una quemadura en todo el cuerpo y cuando al pasar los chicos gritan la Chantegril, me ponen fuera de mí. Quisiera tenerlos en mis manos para pegarles. Y tras un hosco silencio, prosiguió: Tú eres hombre y vas a disparar tiros con tu fusil. ¡Qué suerte tienes! Silverio la había dejado hablar. Al cabo de algunos pasos dijo con voz triste: Haces mal, Miet, esa cólera tuya es mala. No nos debemos rebelar contra la justicia. Yo voy a luchar por el derecho de todos. No tengo venganza alguna que satisfacer. No importa, prosiguió la muchacha. Yo quisiera ser hombre y disparar tiros. Yo creo que eso me consolaría. Y, al ver que Silverio guardaba silencio, temió haberlo disgustado. Toda su fiebre se disipó y balbuceó con voz suplicante: Te he molestado. Es tu marcha la que me entristece y despierta en mí esos pensamientos. Comprendo que tienes razón y que debo ser humilde. Y se echó a llorar. Silverio, conmovido, le cogió las manos y se las besó. Le dijo con ternura: Pero mujer, pasas de la cólera a las lágrimas como una niña. Tienes que ser razonable. Yo no te riño, únicamente quisiera verte más dichosa, y eso depende mucho de ti. El drama, cuyo recuerdo acababa de evocar Miet tan dolorosamente, dejó a los enamorados entristecidos durante algunos minutos. Siguieron caminando, cabizbajos, agitados por sus pensamientos. Al cabo de un rato, preguntó Silverio, volviendo a pasar a pesar suyo al mismo tema: ¿Me crees mucho más feliz que tú? Si mi abuela no me hubiese recogido y criado, ¿qué hubiese sido de mí? Quitando al tío Antonio, que es obrero como yo y que me ha enseñado a amar la República, todos mis otros parientes parece como si temiesen que les manchase cuando paso a su lado. Mientras hablaba, iba animándose. Se había detenido, reteniendo a Miet en medio de la carretera. Dios es testigo, siguió diciendo, que, de que ni envidio ni detesto a nadie, pero si triunfamos ya les diré yo algo a esos buenos señores. El tío Antonio sabe mucho acerca de ellos. Ya verás, cuando volvamos viviremos todos libres y dichosos. Miet tiró de él suavemente y reanudaron su marcha. ¿Cuánto quieres a tu república? Dijo la niña intentando bromear. ¿Me quieres tanto como a ella? Reía, pero en el fondo de su risa había cierta amargura. Tal vez se decía que Silverio la abandonaba sin gran dificultad para correr por el mundo. El joven contestó con grave acento: Tú eres mi mujer y te he dado todo mi corazón. Si amo a la república, yo creo que es porque te amo a ti. Cuando nos casemos necesitaremos mucho bienestar y para conseguir una parte de ese bienestar es por lo que voy a marcharme mañana por la mañana. ¿Me aconsejas acaso que me quede en mi casa? Oh, no, exclamó vivamente la muchacha. Un hombre debe ser fuerte. La valentía es algo hermoso. Tienes que perdonarme que tenga envidia. Me gustaría ser tan fuerte como tú. Entonces me querrías más, ¿verdad? Guardó silencio por un instante y luego añadió con una vivacidad y una inocencia encantadoras: Ah, con qué ganas voy a besarte cuando vuelvas. Este grito de un corazón amante y valeroso conmovió profundamente a Silverio. Cogió a Miete en sus brazos y le dio unos cuantos besos en las mejillas. La niña se defendía riendo un poco, pero tenía los ojos llenos de lágrimas de emoción. En torno a los enamorados, el campo seguía durmiendo en la inmensa paz del frío. Habían llegado a la mitad de la cuesta. A la izquierda se veía un montículo bastante elevado, en cuya cima la luna blanqueaba las ruinas de un molino de viento, del cual quedaba únicamente la torre con un lado completamente deshecho. Era el término que los jóvenes habían fijado a su paseo. Desde el arrabal caminaban mirando hacia adelante, sin dirigir una sola ojeada a los campos que atravesaban. Cuando besó a Miet en las mejillas, Silverio levantó la cabeza y vio el molino. ¿Cuánto hemos andado? Exclamó. Mira, el molino. Deben ser ya cerca de las 9:30. Tenemos que volver. Miet hizo una mueca de disgusto. Caminemos todavía un poco, imploró. Unos pasos solamente, hasta el cruce con el camino. De verdad, nada más que hasta allí. Silverio volvió a enlazar su talle, sonriendo, y reanudaron la bajada de la cuesta. Ya no temían las miradas de los curiosos. Desde las últimas casas no habían encontrado alma viviente, pero no por eso se descubrieron. El manto, abrigo común, era como el nido natural de sus amores. Los había escondido durante tantas veladas dichosas. Si hubiesen paseado separados uno al lado del otro, se habrían creído pequeños y aislados en la dilatada campiña. El hecho de no formar más que un solo ser los tranquilizaba y como que los engrandecía.